Ya, continuando entonces, pasamos a lo que es la seguridad de la rotura por fatiga y en este caso sí se trabaja con los normalizados, obviamente. Entonces pasamos a la seguridad de la rotura por fatiga. Entonces, se recalcula los esfuerzos, o sea, con los momentos flectores determinados, ¿no? Que se ha calculado y obviamente los diámetros normalizados, en este caso ya establecidos. Esto está un poco mal, es 65, por si acaso aquí lo van a corregir, ¿no? Si están copiando o anotando. Esto es 65, obviamente. Y en este caso, ¿no? Se considera, se hace ese cálculo de los esfuerzos, ¿no? Esfuerzo flector, esfuerzo axial y esfuerzo torsional. En este caso se tiene lo siguiente, ¿no? El esfuerzo flector ha de ser 32 veces el momento flector entre pi veces el diámetro normalizado al cubo. Y se encuentra un esfuerzo flector. Un esfuerzo axial, 4 veces la fuerza axial, entre pi veces el diámetro 1 normalizado. Se encuentra un esfuerzo axial. Y un esfuerzo torsionante, que en este caso es 16 veces el momento torsor, entre pi veces el diámetro normalizado al cubo. Y en el punto 2, se trabaja con 32 veces el momento flector en el punto 2, dividido entre pi veces el diámetro 2 normalizado al cubo. ¿Y a qué me voy con esto? Si el momento flector en el punto 2 iba a ser 0, ¿no? Si nosotros íbamos a considerar un punto 2, en este caso 0, su momento flector, obviamente, esto iba a ser 0. Y al ser 0, complica todo en la ecuación, ¿no? O sea, complica todo en la ecuación. Y este punto nunca es 0. O sea, este esfuerzo no es 0. Este esfuerzo axial puede ser 0, porque como no existe fuerza axial en este engranaje, bueno, como es una polea, no tiene fuerza axial, entonces es 0. Pero el esfuerzo flector en el punto 2 nunca puede ser 0. Por tanto, el momento flector en el punto 2 existe y por tanto se trabaja, ¿no? Con una cierta distancia que nosotros nos determinamos, obviamente. Y ya con esa característica, o sea, con ese punto de inicio, con ese punto de análisis, encontramos el esfuerzo que usualmente es pequeño, no es mucho, es pequeño, relativamente pequeño. No, y el esfuerzo torsionante hasta prácticamente llega a ser el mismo valor que esto, a veces, ¿no? A veces. Y se encuentra el esfuerzo comparativo, ¿no? Es la fórmula, la ecuación del esfuerzo comparativo, donde se trabaja con un alfa sub 0, 0.4. Y donde 3 veces alfa sub 0 al cuadrado, ¿no? Reemplazando este valor de acá, es 0.48, ¿no? Donde el alfa sub 0 igual a 0.4 se presenta una flexión alternativa y una torsión permanente. Ya. Entonces se tiene el cálculo de los esfuerzos comparativos, reemplazando sus valores, y obviamente el esfuerzo comparativo en el punto 1 y el esfuerzo comparativo en el punto 2 se obtiene sus valores. Se hace el cálculo de la resistencia a la fatiga por rotura, o la resistencia a la rotura por fatiga, da lo mismo, que se denomina sigma sub G, donde es la multiplicación del sigma sub W por el B sub 0 dividido entre el beta sub KB entre 1 menos C. R es 0.5, siempre va a ser el factor de reposo 0.5, y el B sub 0, que es el acabado superficial, tiende a ser 0.8 a 0.9, ¿no? ¿De dónde se obtiene, no? Se obtiene de la figura 189 del Decker de la página 236. ¿A qué me voy? Este es el esfuerzo de rotura del material. Este es el valor de B sub 0. Y esta es la curva de la figura. Esto está muy loco. Exacto. Que esta curva representa el tipo de acabado superficial en micrones que se le da al eje. ¿Yo por qué trabajo con un valor de 0.9? Por lo siguiente. Esto a veces tiende a ser 500 o 600 newtons milímetro, dependiendo del tipo de acero. En este caso es ST50 y esto es ST60, que casi no varía con mucho. Estaría aquí y el otro estaría por acá. No es mucho. Esta representa el acabado superficial del eje. Y generalmente el eje, según referencias bibliográficas, aquí se recuerda lo que es metrología. Y de metrología, el acabado superficial del eje tiene que estar entre 16 micrones a 25 micrones.
Y eso usualmente nos da un acabado superficial de dos triángulos, 1, 2, si más no me equivoco, no me acuerdo muy bien cuánto es, o creo que es 3, 4, no me recuerdo muy bien cuánto es. Pero usualmente el acabado superficial del eje es 16 micrones a 25 micrones. A veces el INGE no les da el B sub 0, pero les da el R sub M, si más no me equivoco, sí. Y les pone 100. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Se busca la tabla, ¿no? Se encuentra qué tipo de curva pertenecería, ¿no? Según su nomenclatura en triángulo 1, 2, ¿no? El acabado superficial, en qué rango. Se trabaja con los valores del acero y se encuentra el... Ahí. Y se encuentra obviamente el B sub 0, ¿no? Se hace el cruce y se encuentra la curva y se encuentra el valor del B sub 0. Pero generalmente tiende a variar desde 0.8 hasta 0.92, 93, ¿no? Para 100 micrones sabe ser hasta 0.77, por ahí. No varía mucho. Usualmente no tiende a variar mucho. Por tanto, yo personalmente trabajo con un valor de 0.9, pero ustedes pueden explicar con cuánto pueden trabajar, ¿no? Como recomendación, desde 0.8 hasta 0.92, ¿no? Pueden trabajar 0.8, 0.85 y demás. Lo recomendable es que ustedes grafiquen esto, ¿no? La curva acá, ¿no? El sigma sub B, el B sub 0, la curva, aquí una curva, y aquí pueden colocar un tipo de acabado superficial ustedes según la característica que lo vean por conveniente. Y ya con eso especifican esta parte del acabado superficial del B sub 0. Para el ST60 se tiene un sigma sub W de 270 newtons milímetro cuadrado y un Rho prima de 0.06 milímetros, ¿no? De la tabla 73 del Becker. Eso principalmente. Continuando, tendríamos lo que es el grado de entalladura, beta sub KB. Es igual al alfa sub KB entre 1 más la raíz cuadrada del Rho prima por el X, por la caída de tensión, ¿no? Este B prima ya tengo. El alfa sub KB siempre va a ser 3.2 para ranuras para chavetas. ¿A qué me voy? Les he mostrado en la anterior clase el video de un eje y se han dado cuenta que tenía una especie de espacio donde se metía una chaveta y el engranaje también tenía ese mismo espacio para la otra mitad de la chaveta. Ese es lo mismo. Se considera estas características a partir de las ranuras de las chavetas. En este caso, siempre los puntos de análisis van a ser, si les pide verificar la seguridad de la rotura por fatiga, siempre el punto de análisis va a ser el punto donde se encuentra la chaveta o el chavete o la ranura para la chaveta, en ese caso, ¿no? Entonces nos vamos a la figura 193 de la página 239 y obtenemos el valor de alfa sub KB, que es 3.2. Este valor de alfa sub KB tiende a variar dependiendo del punto de análisis que les da el ingeniero. Existe algunos semestres del año pasado, sí, del año pasado, del 2020, en el cual este valor de alfa sub KB era otro, no era 3.2, y había que trabajar con tablas, gráficas y demás. Igual se les va a explicar, ¿no? Para que tengan conocimiento. Obviamente, para el chavetero se trabaja con los diámetros normalizados, en este caso en el mismo, entonces se va a obtener el mismo, ¿no? Se usa la tabla 39 de la página 152 y se extrae el B1, el H1 y el T1, ¿no? El ancho, el alto y el espesor, nada más. ¿Para qué? Para calcular la caída de tensión. La caída de tensión es 2 veces el diámetro entre 2 veces Rho. Rho generalmente tiene que ser el ángulo del acabado superficial. ¿A qué me voy? En este caso de las chavetas, no, era como un eje así, así, así. No, y todo esto era sombreado. No, obviamente. Y esto, digamos, tendría que ser así. Esto es desde un punto de vista de un plano, ¿no? Aquí obviamente se encuentra la chaveta, ¿no? Obviamente aquí va a entrar la chaveta y no, la mitad va a estar en contacto con el eje y la otra mitad obviamente va a estar con el engranaje, ¿no? Obviamente. Así generalmente es la explicación, ¿no? Desde un punto de vista más, desde solo desde un plano. Entonces, este tipo de acabados superficiales, esto y esto, lo borraremos esta parte para que se vea. Esto, exacto. Esto y esto
estos acabados de acá, estos angulitos de acá, tienden a ser rectos o tienden a ser inclinados, así, tipo con un radio, ¿no? Y esto generalmente se le denomina RO. A este radio, este es RO. ¿No? Por eso estamos analizando el chabetero. Y por eso se trabajan las características del chabetero. Entonces, el chabetero tiende a ser, ¿no? RO es igual a T1 dividido entre 2, pero este tiene que ser menor o igual al ancho dividido entre 2. Entonces, a veces el INGE usa esta fórmula, esta. Directamente él anota para calcular el RO igual a B medios, al ancho dividido entre 2. Y trabaja con el valor máximo, ¿no? Es el valor máximo, ¿no? Y es el valor mínimo. Y bueno, también se puede trabajar con el otro valor, ¿no? Ustedes lo verán por conveniente porque al final casi no va a variar mucho el RO, ¿no? Y como se divide 2, se divide entre ese valor, la caída de tensión no va a variar mucho. Y al reemplazar la caída de tensión con ρ' al multiplicarlo y sacar la raíz cuadrada, bueno, ya prácticamente la variación casi no se siente al hacer el cálculo exacto, ¿no? En este caso estamos trabajando con T1, que es el valor mínimo, pero también puede trabajar con el ancho, que es B2 dividido entre, B, el ancho dividido entre 2, que también es válido. Cualquiera de los dos es válida. Recomendación pueden trabajar con esto, ¿no? Pero también pueden trabajar con esto. No hay ningún inconveniente con cuál trabaje. Continuando entonces, tenemos lo siguiente. Hacemos el cálculo de los ROS, encontramos la caída de tensión, siempre va a ser sometida a flexión, entonces siempre se considera esta ecuación. Hay tres ecuaciones, a flexión, a torsión y a tracción, compresión, si más no me equivoco, y generalmente siempre se usa flexión. Se reemplaza los valores respectivos, se encuentra el grado de entalladura beta sub KB y por tanto se encuentra la resistencia a la rotura por fatiga sigma sub G1. Concluyendo, se obtiene la seguridad a la rotura por fatiga, que es la división de la resistencia a la rotura por fatiga entre el esfuerzo comparativo, que tiene que ser siempre mayor o igual a 1.7, considerando un grado de reposo de 0.5. Por tanto, esto es 2.15 y esto es 4.21. En el punto 1 y en el punto 2. Hasta ahí todo bien. Pero hay que considerar una cosa. Por ejemplo, 2.15 es cercano a 1.7, pero 4.21 ya es el doble, hasta prácticamente casi el triple de 1.7. Por tanto, como ya es casi 3 veces, se podría considerar que en este caso esto es mucho mayor, ¿no? Está un poco sobredimensionado, el eje está sobredimensionado en el punto 2 principalmente, pero cumple la seguridad de la rotura por fatiga, porque es el valor mínimo que se pueda encontrar. Obviamente también hay que tener en cuenta algo. A veces esto sabe ser 4 punto algo, 4.2, así. Pero esto sabe ser 8.4. Entonces, obviamente, al obtener estos valores, hay que volver a revisar si ha habido un error de cálculo, si ha habido un error al manejar la calculadora principalmente, o nos hemos olvidado copiar uno de los valores y no hemos reemplazado, o los diámetros que hemos trabajado están mal. Por eso se obtiene estos valores de seguridad de la rotura altos. Siempre tiene que haber, digamos, 4, 5, digamos. Ya, 6 ya es para alarmarse. El cálculo está mal. O el eje, el diámetro que le hemos asignado es muy grande. Por tanto, se tiene que reducir. Esa es la condición principal, ¿no? Eso tienen que tomar en cuenta, principalmente. ¿No? Y si digamos los dos están muy grandes, entonces el eje está mal sobredimensionado, o sea, está muy sobredimensionado, o ha habido un error de cálculo al reemplazar una división o un punto se nos ha ido al multiplicar, no sé, y tal vez eso lo ha hecho más grande. Entonces es necesario que tomen en cuenta también esa parte, a considerar. Con eso sería todo. Eso es todo lo de que se hacen ejes. Luego, la siguiente clase vamos a ver respecto al otro, respecto a lo de esto del grado de entalladura y acabado superficial principalmente, sobre esta parte, que cómo varía el grado de entalladura respecto al punto donde se está analizando o al punto donde les pide analizar, que también es necesario que conozcan y sepan.
Bueno, eso principalmente respecto a el problema. Dudas, preguntas hasta acá sobre lo que tendrían que hacer. Si se da cuenta, todo esto es un ejercicio de examen de ejes. Lo de anterior no era completo. Este es el completo. Con seguridad la rotura por fatiga más. Eh, dudas, preguntas que tengan respecto a lo que acabamos de hacer del ejercicio de hoy o de los ejercicios de hoy.